Seguimos nuestro recorrido por la palabra de Dios, haciendo un enlace bíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En primer lugar, en esencia, para los que quizás se incorporan un poco tarde al sentido de la serie, para demostrar que Dios es uno, así como lo dice en el Pentateuco, el Señor tu Dios es uno. Quiere decir que el Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios expresado en el Nuevo, con la variable que en Cristo ese Dios primero se hace visible, se hace rostro, se hace persona, y segundo, a su vez, se manifiesta en toda su verdad al demostrarse o al mostrarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí viene el don maravilloso de la comprensión de que en Dios hay tres personas siendo un solo Dios. Y en este recorrido estamos enriqueciéndonos en uno de los libros del cual creo que vamos a poder sacar mucho provecho, que es el libro de Samuel, que a la vez se divide en dos libros, mismo autor, en esencia, mismo nombre, es el Samuel, recordando el último de los jueces del Antiguo Testamento, pero en Samuel hay un recorrido importante porque además, ya en el segundo libro de Samuel, Samuel está muerto. Aquí continúa la vida de David. Aparece, también vamos a ver más adelante, muy próximo, un profeta llamado Natán. Van a aparecer personajes como los hijos de David. Van a aparecer personajes como Betsabé y Urías. Y en sucesión vamos a ver a un rey ya que asume el trono luego de la muerte de Saúl, la muerte ya definitiva de Saúl. Un David que en el segundo libro de Samuel pues ya se empodera del trono al cual Dios le escogió. Algo que tenía el pueblo de Israel hasta este momento, y quiero destacar que la idea central viene de David, era que el arca, que era donde estaban depositadas las tablas de la ley, además se le atribuían poderes importantes. O sea, el arca no podía ser manipulado por cualquier persona, tenía un nivel de reverencia, de adoración, porque ahí estaba pues el poder de Dios en ella. Pero el arca, cual pueblos nómadas, más que tener un lugar, una edificación donde ser adorada, ella andaba en una tienda de citas. De hecho, literalmente era como imagínense como una campaña, una carpa o algo un poquito, un toldo gigante, donde donde el arca reposaba, estaba ella en esta tienda de citas. Y en torno a ella pues ofrecerían los holocaustos, los sacrificios, pero no había un lugar para ella. David manifiesta en un momento su deseo de construir un templo para Dios. Y aquí aparece por primera vez este hermoso deseo de David de hacerle una casa a Dios, un Dios que pudiera ya reposar. Y en el capítulo 7, que es el que vamos a meditar hoy, con la ayuda de Dios, en este capítulo 7, ya con este deseo, aparece el profeta Natán. El profeta Natán va a tener una importancia en la vida de David muy relevante, porque además, como un buen profeta, como un buen predicador, pues predica la palabra de Dios como es, no la maquilla, indiferentemente de si está ante un rey o ante un servidor. Habla con la autoridad de Dios. Y a través del profeta Natán, David recibe este mensaje que es el que vamos a leer y a meditar, y vamos a enlazar luego con el Evangelio de San Juan. Dice el versículo 12 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, que Yahvé le dice esto a David: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, yo lo corregiré y le pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo.
No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La introducción de este encuentro, que por acá por el grupo de WhatsApp pues la tenemos en audio, en el canal de YouTube va a estar por escrito, hacía mención a que muchas veces nosotros los padres tenemos muchos proyectos y quisiéramos hacer muchas cosas, pero así como Moisés no le correspondió entrar a la tierra prometida, a nosotros no nos corresponde forzar lo que posiblemente Dios tiene pensado culminar o hacer en otras personas. Fíjense que Moisés traslada todos los 40 años al pueblo de Israel por el desierto, pero es Josué quien entra a la tierra prometida y lucha las batallas de conquista para terminar de establecer a este pueblo en esta nueva región. Pero además me llama la atención cómo en David surge un deseo que después veremos mucho mejor reflejado en Cristo y en el Apocalipsis también, que es ese sentido de que a Dios hay que darle un lugar. O sea, Dios tiene que tener un lugar en nuestras vidas, inclusive desde el punto de vista social, desde el punto de vista de país, de nación, de ciudad o de familia. Qué importante que en nuestros hogares pudiera haber identificado un espacio físico donde cuando miremos allí, pues recordemos a través de una imagen, a través de una cruz, a través de la Biblia, que se encuentre allí cuidada, no abandonada en una biblioteca, sino cuidada, abierta, manipulada. Recordemos que Dios habita también en ese hogar. Usted puede sumar las personas que hay en su hogar y determinar que si somos 4 o somos 3, como en mi caso, somos 3, hay uno más. Y ese uno más es Dios. Por supuesto, pudiéramos incorporar más personas, 3 ángeles de la guarda, más la presencia trinitaria de Dios, más la Virgen María, que también tendría hogar, y además que es una casa poblada por seres que están allí literalmente para amarnos, para cuidarnos y protegernos. Entonces, este deseo de David de darle un lugar a Dios es como una primera enseñanza que queremos recoger de este texto. Lo segundo, lo voy a solamente asomar y anticipar. Lo voy a dejar como un abreboca para lo que vamos a descubrir más adelante. Es que cuando Dios le hace esta promesa a David a través del profeta Natán, cabe destacar, si mantenemos el orden cronológico del libro que estamos leyendo, cabe destacar que la presencia de Salomón, que es el heredero que va a estar en este trono, pues todavía ni siquiera estaba pensado que viniese al mundo. Salomón todavía no había sido concebido por sus padres. Y esto, además de que la madre de Salomón, que en este caso era Betsabé, pues era fruto de un primer pecado que tuvo David con ella, que vamos a conocerlo muy posiblemente en nuestro próximo capítulo. Es decir, no fue Salomón propiamente el fruto de ese pecado, pero sí viene de una unión que inicialmente era una unión ilegítima. Por eso destaco esto, porque si rescatamos el libro del profeta Jeremías, cuando Dios dice: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocí y te consagré, así le dice a Jeremías. Y por eso yo le decía a mis estudiantes de religión, sobre todo a los de primaria, clases que disfrutaba muchísimo, porque había una gran apertura de corazón para escuchar, para aprender. Les decía que la vida no empezaba en la concepción, empezaba antes, en el pensamiento de Dios. Y aquí, en esta profecía de Natán a David, lo podemos ver claro. Dios ya tiene un proyecto para un hijo de David que ni siquiera estaba en vías de concebirse. O sea, estaba en el pensamiento de Dios. Y esto tengo que volver a tocar este tema solamente de manera superflua, porque en estos días me preocupó. Estamos hoy a 31 de marzo, mientras hago esta grabación. Hace 2 o 3 días en las redes sociales, en Twitter, se hizo tendencia la legalización del aborto en Venezuela. Y eso, por supuesto, son unas campanas que están ahí
resonando de hace tiempo, ¿no? Y vienen haciendo ruido de hace tiempo. Y esto, y además, dentro de los comentarios que había, no me puse a leerlos mucho porque eran muchos y muy agresivos, y sobre todo siempre son agresivos en contra de la religión. Decía, esto no es un tema para curas ni para iglesias, o sea, la iglesia no se tiene por qué meter en esto. Y dentro de mi reflexión yo decía, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué Dios no puede estar presente en un debate si además la iglesia, y la iglesia entendida desde el punto de vista protestante o católico, o sea, los cristianos en general, pues formamos parte de la vida de muchísimas personas, de los que se han bautizado, de los que han hecho la primera comunión, de los que se han casado por la iglesia, de los que han pedido a un sacerdote para que haga unas exequias a un difunto o le lleve la unción de los enfermos a un enfermo, valga la redundancia. Cuando hemos pedido la confesión, cuando hemos pedido un consejo, cuando mandamos a hacer una misa por algún ser querido en un novenario o en un aniversario. Entonces, si la iglesia ha formado parte de nuestras vidas en muchos momentos, ¿por qué la iglesia no puede formar parte de este debate? Y ciertamente tendría que ver un poquito con esta misma reflexión de David. O sea, David, fíjense, dos enseñanzas que podemos ya ir sacando. Primero, Dios necesita un lugar en tu vida y en la mía, un espacio físico de verdad donde habitar. Y nuestros propios cuerpos pueden ser ese espacio, ya lo vamos a ver en el Evangelio. Y el segundo punto es cómo Dios construye proyectos aún con personas que ni nosotros pensamos que van a existir, pero van a existir, porque están dentro del proyecto de Dios. Mi propio hijo es un testimonio de eso. Yo tuve una época en mi vida donde yo pensaba que no iba a ser padre. Ocurrieron muchas circunstancias, en muchos aspectos muy dolorosas, que me llevaron a pasar por un Vía Crucis literalmente y un Viernes Santo. Pero en el proceso de resurrección, pues logro rehacer mi vida con una esposa maravillosa, que actualmente le doy las gracias a Dios por tener. Y de esa unión sacramental nace mi hijo. Pero si a mí me preguntaban hace 5 o 6 años si esto estaba ni siquiera planificado en mi vida, les diría muy rotundamente que no. Estaba en los planes de Dios, no en los míos. Y era una vida que estaba allí en espera del momento indicado para nacer y vivir, o para formarse y vivir. Dentro de todo ese proceso, el templo destaca un lugar importantísimo, porque es este mismo templo que vamos a encontrar en el libro de Samuel, profetizado, vamos a usar ese término, el que más adelante Cristo hará una entrada en él y dará una enseñanza muy contundente. El enlace lo vamos a hacer con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Les voy a comentar algo sobre este punto, una impresión muy personal. Esta escena, a pesar de que está en el inicio del Evangelio de San Juan, muy posiblemente se pudo haber dado a finales del Evangelio, de la vida de Cristo. Porque, por ejemplo, en la película de Zeffirelli, este encuentro en el templo, fíjense que va consono, capítulo 2, en el capítulo 3 viene el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote del templo, un hombre bueno, un hombre de Dios, que se acerca a Jesucristo porque precisamente a razón de estas palabras de Jesús, él es movido en su corazón. Y Cristo predica con esta fuerza en Jerusalén ya al final de su misión. Por eso aquí, más que ver un orden cronológico, vemos un prólogo importante. Es como esas películas que inician con una escena del final de la película y luego van hacia atrás. En cierta forma, aquí vamos a encontrarnos esta escena. Y esta escena se desarrolla de Jesucristo llegando al templo en la Pascua que él celebra en Jerusalén. Este templo ya edificado es el templo que tiene que ver con el templo de Salomón. Pero recordemos que el templo tuvo una primera destrucción en el destierro cuando fueron invadidos por Nabucodonosor, los caldeos, y es reconstruido en los tiempos de Esdras y Nehemías, quienes son los, digamos, como los arquitectos de velar por esta primera reconstrucción, porque el templo había sido dañado considerablemente en muchas de sus estructuras, no terminalmente pulverizado, pero sí fue quemado, incendiado, saqueado. Entonces,
Este templo es, digamos, es el mismo espacio y conservaba mucho de su diseño inicial de Salomón, pero era un templo reconstruido. La primera escena que destaca Cristo es que estando allí, él vio como había vendedores de bueyes, ovejas, palomas, sentados detrás de sus mesas vendiendo en el templo. Habían hecho del templo un comercio, aunque no es el punto que quiero destacar, sí es importante revivirlo, porque además en tiempos de Semana Santa, por ejemplo en Venezuela, ya hay 2 años, el año pasado marzo y es un año de pandemia, pero han sido 2 momentos, 2 Semanas Santas donde estos vendedores que también se apostaban fuera por ejemplo, la iglesia de Santa Teresa, todo lo que era el centro, y había vendedores de muchas cosas, es que literalmente la Semana Santa se convertía en un mercado para muchos, una oportunidad de negocio. Y ahí hay que ser un poquito agudos, porque Cristo muchas veces decía, ustedes me adoran de la boca para afuera, pero internamente yo no habito en sus corazones. Entonces, Cristo se consigue con esta escena y yo siempre lo he definido como una santa ira, porque en realidad Cristo se enoja y mucho, dice el texto, que toma un látigo con cuerdas y echa a todas las personas fuera del templo. O sea, hay cosas en las que Cristo no podía ser transigente. De hecho, aquí no se ve mucho el rostro de su misericordia. O sea, esto era verdaderamente algo delicado a los ojos de Jesús. Porque aquí ya se estaba tergiversando mucho el sentido del templo, de tu templo y de mi templo, el lugar donde nosotros íbamos a adorar a Dios. Saca a todos esos vendedores de allí y bueno, por supuesto eso genera gran consternación en los testigos. Porque además él dice, saquen todo esto de aquí porque están convirtiendo la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de un texto de la Escritura que decía, el celo por tu casa te devora. Luego, dicen los judíos, intervienen, posiblemente hayan sido algunos fariseos, ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que acabas de hacer? O sea, Cristo dice, le hacen una confrontación, o sea, tú has obrado de una forma, o sea, ¿qué argumentos, diríamos hoy, tú nos vas a dar ahora para justificar este desmadre que acabas de hacer aquí con todas estas personas? Y Cristo responde de una manera contundente, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, has desmor han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Obviamente hay una pregunta con un sarcasmo muy grande, pero aquí voy a la segunda parte. El primer templo estaba prometido que lo edificara Salomón, el hijo de David. Y así fue. Es más, los tiempos de Salomón, si los tiempos de David fueron tiempos de estabilidad, prosperidad y seguridad, fue un rey de verdaderamente que le dio un rostro a Israel hermosísimo y por eso es la figura de referencia al reino todavía en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente dice Hosana al hijo de David, no dice Hosana al hijo de Salomón. Pero el reinado de Salomón fue un reinado de muchísima riqueza y lujo. O sea, Salomón literalmente se dio la buena vida pero parejo, en todos los sentidos. Pero bueno, como les decía, este templo posteriormente es destruido y generalmente el pecado de Salomón, aunque pidió una gran sabiduría y la tuvo, de hecho el libro de la sabiduría se le llamaba el libro de la sabiduría de Salomón. Es un libro que así como están los proverbios, está la sabiduría, son textos inspirados en la sabiduría de Salomón. Pero Salomón en un momento particular se contamina con otras creencias y vuelve al pecado que ha sido muy recurrente en todo el Antiguo Testamento, que era el pecado de la idolatría, de hacerle sacrificio a otros dioses. Y ahí empieza el punto de quiebre, porque serán los hijos de Salomón, Roboán, o será en el reinado de Roboán y Jeroboán, que ocurre el cisma o la división del reino. Entonces hay un templo que en los tiempos de Cristo cumple todo el protocolo, se hacen los sacrificios, la gente va, daba su limosna, vendían sus animales para las ofrendas, había todo un protocolo estructural, pero Cristo ya con esta expulsión, luego vendría, si no me equivoco, 70 años en la era cristiana, la destrucción definitiva del templo con el mismo imperio romano, y si no dejaron sino el muro de los lamentos que conocemos hoy.
Pero aquí ya vemos que Cristo había hecho una pseudo destrucción entre una y otra, entre las dos destrucciones previas. Porque cuando Cristo toma esta acción ante el templo, Él hace una imagen de que las cosas no estaban bien, que me estaban hablando de la boca para afuera, que estaban utilizando a Dios para otras cosas y no para lo que tendría que ser verdaderamente un lugar de encuentro con Dios. Nos habíamos centrado en hipocresías, en imágenes, y entonces es en el Hijo, fíjense, el Hijo de David edifica un templo y el Hijo de Dios lo purifica. O sea, Cristo absorbe en sí mismo lo que significa ser iglesia. Porque cuando Cristo dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablaba de su propio cuerpo, hablaba de él como persona. De hecho, el texto lo dice. En realidad Jesús hablaba de ese templo que era su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que dijo Jesús. O sea, Cristo, y esto lo rescata luego San Pablo, nos enseña que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así lo dirá literalmente San Pablo. O sea, tu cuerpo no es para que hagas lo que te dé la gana, tu cuerpo no es que te pertenece a ti, yo con mi cuerpo mando yo, si yo me quiero hacer 80 tatuajes, si me quiero hacer 40 perforaciones, si quiero abortar 37 veces, no se trata de eso, si le quiero dar placer a mi cuerpo, se lo doy porque eso es mío, es que en realidad eso no es tuyo. Tu cuerpo, nos enseñará Cristo y nos enseñará San Pablo, es templo del Espíritu Santo. Y un templo, para que sea efectivo, tiene que habitar Dios en él. Hay que darle presencia a Dios. Nosotros tenemos el templo, pero en ese templo podemos poner lo que nos dé la gana poner. Podemos poner nuestros ídolos, podemos poner nuestros gustos, nuestras preferencias, inclusive podemos expulsar a Dios. Por eso les citaba el Apocalipsis, porque hay un texto del Apocalipsis que habla precisamente de que Jesucristo está a la puerta. Fíjense ustedes la imagen de un Jesús que está a la puerta tocando, esperando que nosotros le abramos. Estamos hablando de Dios, que puede entrar, dar una patada a esa puerta y entrar y decir aquí mando yo, pero Dios no actúa así porque respeta nuestra libertad. Entonces es un Dios que está a la espera de que le abramos para entrar y morar en nosotros. Y ese es el sentido del templo que hoy tenemos que rescatar. Nuestras iglesias han sido duramente confrontadas en tiempos de pandemia. Han sido probadas desde muchos puntos de vista. Hoy nos encontramos en un mundo que se ha potenciado desde la virtualidad. Recientemente me tocó una experiencia de fe muy hermosa con un grupo de catequesis de un colegio que hicimos un encuentro virtual y además a través de YouTube conseguimos una adoración en vivo del Santísimo Sacramento. O sea, que Cristo también se conectó en esa conexión. Y estaba Cristo en una mesa con todo lo que implica pues la exposición solemne total de Jesucristo en la custodia, con 2 velitas solamente. Era la custodia, Jesucristo en la Eucaristía y 2 velitas, no había más nada. Y era literalmente, yo me sentía como esa imagen del preso que lo va a visitar su madre, por ejemplo, y no puede ni tocarla, porque hay un vidrio de por medio y tratas de tocar, no puedes recibir sus caricias. Por supuesto, Dios estaba ahí presente, pero la virtualidad nos ha hecho reflexionar sobre eso. Porque generalmente en Semana Santa nos hemos cargado, y yo esto siempre le he hecho sus agudas críticas, de mucha fe popular. Hoy miércoles santo, por ejemplo, el Nazareno de San Pablo, que es muy poderoso, que de hecho mi misma familia le hizo una vez una promesa hacia mi persona, pero nos hemos centrado mucho en esas tradiciones. La visita a los 7 templos, yo la veía, la visita a los 7 templos, la gente iba. Recuerdo una imagen muy viva de las últimas que pude hacer, una señora que entra a un lugar donde solamente estaba el sagrario, voltea, había muchísima gente, voltea y le dice a su amiga, aquí no hay nada, vamos a otro lugar, porque ella no veía imágenes, lo que estaba buscando era imágenes y no veía nada, aquí no hay nada, y estaba el sagrario, estaba el Santísimo. Entonces, ciertamente yo creo que es indudable que Dios, dentro de todas estas circunstancias, hoy los cristianos con esta pandemia, especialmente estamos viviendo como un destierro, porque nos han apartado de las iglesias. No voy a decir si con voluntad de Dios o sin voluntad de Dios, porque no me corresponde, no tengo esa profecía para decirlo, de verdad no tengo ese conocimiento para decirlo. Lo que estoy haciendo son
estableciendo algunas hipótesis para poder enlazar todo este misterio que nos arropa hoy con esta pandemia que no ha sido de las más mortales que ha tenido el mundo. Hay que recordar que no, pero sí ha sido la más difundida porque los medios así se han encargado, porque hemos tenido un poderoso acompañamiento de medios que nos mantienen constantemente pensando en esto. Entonces ciertamente nos estamos encontrando con una realidad que en donde las iglesias están cerradas y es como un destierro. No podemos ir a los templos, nos exponemos y vamos, no tenemos acceso al sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Y ante eso Cristo se hace presente y te dice, ya va, pero es que yo puedo habitar en tu hogar. Yo soy el templo que tú necesitas. No quiere decir con esto que cuando volvamos a la pseudo normalidad no vamos a seguir yendo a las iglesias, porque eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere que Dios es que le visitemos, que habitemos y que hagamos sentido de que la iglesia es un lugar de adoración, de escucha de la palabra de Dios, de llegar puntuales, de hacer silencio, de orar en comunidad, pero que también en nuestras casas tiene que haber esa vivencia. Y creo que esta crisis nos está invitando a como el deseo que tenía David y el deseo que tenía Cristo de que empecemos a construir iglesias en nuestros hogares también. Que hagamos de verdad esa realidad de la necesidad de tener una iglesia doméstica, donde nos sentemos papá, mamá e hijos, o quienes vivan con nosotros, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar una homilía que ahorita tienen, bueno, una variedad de homilías en Instagram, en Twitter, en YouTube. Te puedes buscar al sacerdote de su preferencia que le hace la reflexión del Evangelio del día. O sea, entonces tenemos muchos recursos, pero Dios lo que quiere es habitar, hacerse templo en nosotros, porque efectivamente Cristo resucitó, la tumba está vacía y Él ahora como templo edificado, glorificado por su Padre, ahora quiere que nosotros sigamos también ese camino. ¿Y cuál es el camino? Pasión, muerte y resurrección. Nadie va a resucitar si no pasa por una pasión y una muerte. Y a veces implica morir a muchas cosas que tenemos nosotros apegados, cambiar muchos esquemas mentales. Y eso es un desafío muy grande para todos. Este texto daría para hablar muchos minutos, no sé si horas, pero sí muchos minutos. Pero vamos a detenernos aquí, porque en el libro de Samuel pues vamos a seguir descubriendo muchas cosas hermosas de lo que tiene que ver con la vida de nuestro Señor, con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.